tema para que nos dé unas luces. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a definir finalmente qué se va a hacer con el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán? Nos encontramos con el penalista, abogado penalista César Nakazaki. Gracias por acompañarnos, doctor, esta noche en la edición central. Bien, conocemos esta carta que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, le ha dirigido a la Fiscalía de la Nación pidiéndole que se proceda a incinerar el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán. Finalmente, ¿quién va a decidir esto? ¿Lo va a decidir el Ejecutivo? ¿Lo va a decidir el Ministerio Público? ¿O lo va a definir un juez? En principio puede hacerlo el Ministerio Público porque decidió levantar el cadáver, decidió que se realice una necropsia, una investigación por tanto, y tiene que concluir esa investigación y dentro del ámbito de esa investigación puede decidir si es que corresponde entregarle el cadáver a la esposa que lo ha reclamado o si por el contrario tiene que aplicar una figura que se llama estado de necesidad, que es cuando hay conflicto de derechos. El derecho patrimonial de los herederos a recibir el cadáver, que legalmente es una cosa, o el derecho de la sociedad a la tranquilidad, a la seguridad pública, para que se evite que con la entrega del cadáver se sigan cometiendo delitos de apología del terrorismo o terrorismo propiamente dicho. Ahora, en esa ponderación, ¿este derecho de los herederos ya no venció? La ley, primero este supuesto no está en reglas. Acá hay que aplicar excepciones. La regla señala lo siguiente, que si hay un cadáver en los servicios de necropsias y no lo reclaman o es desconocido, entonces sí dentro de las 36 horas el Estado puede disponer, pero acá hay un reclamo y acá hay que cuidar dos cosas. Hay que cuidar que acá la solución o la respuesta que dé el Estado peruano cumpla con los estándares internacionales, porque evidentemente en el campo legal lo que se va a buscar es victimizarse Sendero Luminoso una vez más e ir a reclamar ante organismos internacionales. Ahora, ¿este reclamo ya no se definió en la Corte del Callao, que ha desestimado el habeas corpus? El reclamo de la esposa no. Lo que tengo entendido que se ha rechazado es un habeas corpus planteado por el doctor Crespo, donde lo que el juez habría dicho en los periódicos no se violan los derechos, que haya un pronunciamiento concreto para yo emitir una decisión. O sea, no le ha dicho no tienes derecho a, sino que no me corresponde pronunciarme. Ahora, ese reclamo de la esposa que está cumpliendo cadena perpetua por terrorismo, ¿se ha hecho de manera legal, de manera oficial? ¿A través de quién se ha hecho? El reclamo, dice el Código de Ejecución Penal, que cuando muere el pariente de un preso hay que informarle. Este preso puede ejercer su derecho a reclamar. No se requiere una formalidad especial porque es un preso y en las actuales circunstancias un notario no puede ingresar a un penal. El problema no es negarle su derecho sobre pretexto de formalidades, sino oficialmente el Ministerio Público o el gobierno deben decirle: tu derecho patrimonial sobre los restos humanos de un esposo tienen que ceder frente a los derechos de la sociedad a evitar que se sigan cometiendo delitos de terrorismo o apología del terrorismo. Claro, finalmente, como usted dice, ponderar, ¿no? Porque el otro camino sería efectivamente que se llegue a entregar el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán a su familia, es decir, ¿no?, a esta representante a través de la esposa, y finalmente se puede enterrar y finalmente haya una tumba del terrorista. Y eso va a permitir que se sigan cometiendo delitos de apología. Acá sería muy importante que la Fiscalía recurra a la DIRCOTE y que la DIRCOTE emita un informe oficial donde ya no sea el análisis de alguien que opina, sino que un análisis, una investigación, un pronunciamiento oficial que diga: si se entrega el cadáver de Abimael Guzmán, va a representar un peligro para la sociedad peruana porque va a ser fuente de delitos, apología del terrorismo, terrorismo, etcétera. Y el otro punto, hay que empezar a ganar la guerra ideológica, y la guerra ideológica tiene simbolismos, así como cuando se le capturó fue simbólico ponerlo en el Palacio de Gobierno con rayas. Igual, debe incinerarse el cadáver, y yo estoy de acuerdo con José Luis Pérez Guadalupe, no en el mar, sino en un lugar simbólico, por ejemplo, donde ha cometido las grandes matanzas de Sendero Luminoso,
las cenizas de Abimael Guzmán serían una respuesta Entonces, simbólica. para evitar que el cuerpo del terrorista vaya a una tumba, lo que se necesita aquí es que la DIRCOTE emita un pronunciamiento. Yo creo que es lo primero, si es que no lo ha hecho ya la Fiscalía, para respaldar su decisión. ¿Y eso quién se lo pide a la DIRCOTE? ¿Tendría que ser a través La del Ministerio misma Público? Fiscalía que está investigando. Mientras que la Fiscalía no concluya su investigación, el cadáver no puede disponerse. Y la Fiscalía tiene el plazo que el criterio de investigación le dé. Pero ojo, esto tranquilamente también podría hacerlo y debería hacerlo el Ejecutivo, porque evitar la comisión de delitos es una misión del gobierno que la tiene el ministro del Interior y el presidente de la República, evidentemente. Es decir, una resolución ministerial o un decreto Decreto supremo supremo perfectamente servirían. O sea que en este momento también este tema pasa por el presidente de la República. Con un decreto supremo, esto Se acaba, se acaba. porque dice el presidente de la República, yo que dirijo la política antiterrorista, la política contra los delitos, yo he evaluado, DIRCOTE, Ministerio del Interior, Policía General del Perú, que la entrega del cadáver implicaría que siga continuando la comisión de delitos y la lucha ideológica que evidentemente la actualidad real o el sería momento actual obliga. un importante mensaje por parte del presidente Pedro Castillo, que esto se termina efectivamente con un decreto supremo. Si el presidente se compromete en la lucha contra el pensamiento Gonzalo, Con hechos que lo tiene demuestre. que ser simbólico y demostrarlo así. Gracias al abogado César Gracias, Nakazaki por acompañarnos esta noche en la edición central Clarísimo. Entonces, ahora les